Yo soy lo que soy, un individuo único y diferente. Chaplin, icono del siglo XX, fue una de las primeras estrellas de cine a nivel mundial. Pronunció uno de los mejores discursos de la historia del cine, dirigido a toda la humanidad y a favor de la fraternidad y la libertad humana. Su figura marcaría un antes y un después en la historia del cine. Este discurso aparece en la obra El Gran Dictador, escrita, producida, dirigida y protagonizada por Charles Chaplin, quien además, como era habitual, se encargó de su música. Chaplin fue el único cineasta de Hollywood que siguió realizando películas mudas cuando el sonido había sido implantado en la sala, al negarse a pensar que el arte de la pantomima se estaba volviendo obsoleta. La fotografía corresponde a Karl Strauss, pionero de las películas 3D, y Roland Tozerot como operador de cámara, siendo el montaje de Willard Nico. Pertenece al género de comedia dramática y sátira, siendo su duración de 124 minutos, y habiendo sido rodada durante la Edad de Oro del cine de Hollywood. Entre los protagonistas encontramos a Paulette Goddard, actriz estadounidense de cine mudo y sonoro, que además se convertiría en su esposa. Jack Oakie encarna el papel del dictador de Bacteria, por el que fue candidato al Oscar. Reginald Gardiner toma el papel de un aviador y comandante. Henry Daniels se encargó de dar vida a Garbage, parodia del político alemán y ministro de propaganda nazi Goebbels. El general Herring es traído a la vida por Billy Gilbert, quien formó parte de los cómicos de primera fila. Chaplin interpreta dos papeles, al dictador Hinkel, parodia de Hitler, y a un barbero judío, que guarda muchas similitudes con su personaje más famoso, el vagabundo Charlot, considerándose como esta su última aparición. La productora fue tanto Charlie Chaplin Studios como United Artists, compañía cinematográfica fundada en 1919 por Fairbanks, Pickford y Griffith, además de Chaplin, para controlar sus propios intereses en lugar de depender de estudios comerciales. La trama de la obra gira en torno a un barbero judío, combatiente en el ejército de Otomania durante la Primera Guerra Mundial, que vuelve a su casa años después del fin del conflicto. Amnésico a causa de un accidente de avión, no recuerda prácticamente nada de su vida pasada y desconoce la situación política actual del país. Hinkel, un dictador fascista y racista, se ha instaurado en el poder, iniciando la persecución del pueblo judío, a quien considera responsable de la situación de crisis que vive el país. Cuando el barbero es confundido con el tirano dictador y este es llevado a un campo de concentración por sus propios guardias, al pensar que se trata del barbero judío, el conflicto está servido. Para la realización de la película tuvo gran importancia el cambio de clima político que se dio en América, en especial en Hollywood, a finales de los años 30, frente a la creciente conciencia de la amenaza del fascismo internacional, lo cual le dio a Chaplin una causa a la que enfrentarse. El antifascismo se convirtió en el compromiso más público y característico de la vida de Chaplin. A mediados y finales de los años 30, la preocupación internacional se fue centrando en los fascismos. Desde la ascensión al poder de Hitler, el armisticio de Alemania y la negación de los derechos de los judíos alemanes, la amenaza que suponía el fascismo se hizo cada vez más aparente. Tras el desorden político europeo, la invasión alemana de Polonia y la declaración de guerra de Inglaterra a Hitler, Hollywood se convierte en uno de los centros más importantes de activismo, siendo Los Ángeles un lugar de destino para miles de judíos que huían de Hitler. Debido al gran número de llegadas que se fueron produciendo, la conciencia política acerca del fascismo se hizo cada vez más pronunciada. Chaplin llegó a asistir a reuniones de la Liga Antinazi de Hollywood y al poseer una independencia económica le fue posible hacer una película acerca de este asunto político. Sería la película más cara del artista, por el gran reparto, los sets elaborados y el diálogo grabado y sincronizado. No sabía si merecería la pena invertir tal cantidad de dinero, ya que los mercados europeos y sudamericanos estaban cerrados a Chaplin, y él mismo no sabía si el gobierno norteamericano, al aceptar la política de no intervención en la guerra, pondría trabas al rodaje. Cuando la película comenzó a producirse en 1937, casi nadie pensaba que el nazismo fuera una amenaza, pero a pesar de todas las dudas, Chaplin continuó con el proyecto, que concluyó a finales de marzo de 1940. Varios productores de United Artists predijeron que el estreno de la película solo podría acabar en desastre, pero Chaplin aseguraba que era el momento perfecto. No había nada que la población necesitara más que reír. Se realizó una gran labor de publicidad, que fue evidentemente exitosa, al llenarse 2 teatros el día del estreno, para ver a Chaplin y a Godard. La temática de la sátira de la película se manifestó mediante diferentes referencias, lugares y sucesos históricos, destacando la actuación que realizó Jack Oakie, como la caricatura de Mussolini.
Se ve en la película un claro contraste entre el universo moral bueno y malo, enfatizado sobre todo por el ambiente en el que se mueven los personajes. El entorno del barbero sugiere un ambiente cálido y una simplicidad asociada con lo positivo, mientras que la del dictador se caracteriza por la opulencia, el esplendor y la manipulación de las personas a su alrededor. En los valores de Hannah vemos el mensaje de la película, vive y deja vivir, y el espíritu luchador contra toda injusticia. El famoso discurso final nos da el resto de clave, el poder de las palabras. Chaplin defiende la democracia en su lucha contra el fascismo. Una palabra resume la estrategia del artista para concluir: esperanza. Este discurso no es más que una expresión de esperanza a pesar de que estuviera viendo cómo el mundo se estaba volviendo loco. El discurso es revolucionario también en otros aspectos. El barbero da un discurso largo, sin ninguna interrupción y dirigiéndose directamente a la cámara, algo inusual hasta entonces, rompiendo así con las reglas del Hollywood clásico. En cuanto a la recepción y repercusión, como era de esperar, la reacción a la película fue la más extendida de la filmografía del artista. El éxito financiero fue abrumador, y a pesar de que la mayoría de países europeos no se estrenó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, generó más de 5 millones de dólares en todo el mundo. Cuando Chaplin estrenó El Gran Dictador el 15 de octubre de 1940, lo hizo consciente de estar asumiendo un gran riesgo en muchos sentidos. Las críticas fueron variadas. Algunos pensaron que trató la política de forma demasiado directa, y el final fue considerado un error, y por regla general, cuanto más conservador era el medio de comunicación, más negativa era la crítica. Chaplin simplemente se defendió alegando que para él ese era el final lógico para la historia, y no iba a pedir perdón por realizar un discurso que apelaba a un mundo mejor. En 1941 el Senado norteamericano creó un subcomité que recomendó la prohibición del Gran Dictador, ya que según este incitaba a la guerra. Sin embargo, fue el propio Hitler quien salvó a Chaplin de los tribunales, ya que la declaración de guerra alemana en 1941 hizo que de repente todos se pusieran de parte de la película. En cuanto a la propaganda, la función del Gran Dictador fue más importante para los aliados que todo el estilo grandilocuente y aplastante de los documentales alemanes. El éxito de la película, además de en taquilla, se vio reflejado en los numerosos premios a los que estuvo nominada, contando entre ellos con Mejor Actor a Chaplin por el Círculo de Críticos de Nueva York y 8 nominaciones a los Oscars, pero finalmente no ganó ninguno. Ninguna otra película de Chaplin había generado tal controversia o causado una reacción de tales magnitudes, considerándose de mal gusto frente al dolor que la guerra y el fascismo habían representado. Otros datos de interés son que a pesar de estar prohibida en la Europa ocupada por los nazis, se dice que el propio Adolf Hitler pidió que le pusiesen la película 2 veces y jamás se conocieron sus comentarios sobre esta. Además, en España, la película estuvo prohibida durante la dictadura franquista y no pudo estrenarse hasta 1976, después del fallecimiento de Franco. En su autobiografía, publicada en 1964, Chaplin dijo que si hubiese sido consciente del horror que supondría la Segunda Guerra Mundial y la crueldad con la que los nazis aplicaron sus brutales teorías racistas, no habría realizado la película. Un dato curioso es que el idioma que Hinkel utiliza en sus discursos no es alemán, sino un idioma inexistente improvisado por el propio Chaplin. La importancia del Gran Dictador radica en ser un testimonio histórico de gran importancia para el estudio de la época, no por el argumento de la película o por la opinión de Chaplin, sino por el propio hecho de que se hiciera una película con este trasfondo, es decir, la causa de que un director de cine quisiera narrar los hechos que estaban sucediendo en aquel preciso momento. Todo ello en 1940, un año antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y de que Hitler fuera considerado como una verdadera amenaza. Chaplin se adelantaba a su tiempo, dejándonos un discurso cuyo legado sería intemporal y eviterno.